Televisa presenta Estados Unidos de América. Demografía. Estados Unidos, situada en América del Norte, tiene una superficie de 9.831.510 km². Es uno de los países más grandes del mundo, con una población de 328.461.000 personas. Es uno de los países más poblados del mundo, con 33 habitantes por kilómetro cuadrado. Nivel de vida. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida y en el caso de Estados Unidos, en 2020 fue de 55.806 euros. Esta cifra supone que sus habitantes tienen un muy buen nivel de vida, ya que ocupa el puesto número 8 en el rating de 196 países del rating del PIB per cápita. ID, Índice de Desarrollo Humano, o ID por sus siglas, que elabora las Naciones Unidas para medir el progreso de un país y que en definitiva nos muestra el nivel de vida de sus habitantes. Indica que los estadounidenses tienen una buena calidad de vida. Si la razón para visitar Estados Unidos son negocios, es útil saber que Estados Unidos se encuentra en el puesto número 8 de los 190 que conforman el rating Doing Business. La demografía estadounidense se desarrolló en torno a los temores de contaminación racial y de declive de la calidad poblacional. Un dato interesante es, mucho antes de que nadie conociese a Hitler, en Estados Unidos se habían aprobado leyes de esterilización forzosa de deficientes e indeseables, que años después servirían de modelo a las del régimen nazi. Aunque tras la Segunda Guerra Mundial el eugenismo fue desprestigiado y ocultado, la literatura o el cine dejaron constancia. A continuación se describen algunos de los cambios demográficos ocurridos en la población de ambos lados de la frontera: tasas de crecimiento, concentración de la población en ciertos condados y municipio, porcentaje de la población de origen hispano en los condados de la frontera sur de Estados Unidos, así como algunos indicadores demográficos y socioeconómicos. Características demográficas. Algunas características demográficas de la población de la frontera México-Estados Unidos es la relación cotidiana de la población que cruza a través de ella, en ambos sentidos. No solo la población, también las mercancías y el dinero cruzan diariamente. Los cambios de la población. Describir con números los cambios de las últimas 2 décadas permite observar las diferencias entre las poblaciones de uno y otro lado de la frontera. La concentración de la población en los estados fronterizos para 1990 se da de la siguiente manera. En Estados Unidos, el 21% del total de su población se concentra en los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas. La población de no hispanos decrece. La forma en que se concentra la población en Estados Unidos, según su origen no hispano, hispano y mexicano, explica de cierto modo algunas de las diferencias en el cambio demográfico al interior de la población. La población de hispanos de origen mexicano aumenta. El grupo de hispanos se compone de personas de origen latinoamericano en su mayoría. Dentro de este grupo, las personas de origen mexicano representan un poco más del 90% en Texas y Arizona. En California son el 83% y en Nuevo México solo representan el 60% del total de hispanos. Trabajo. Trabajar en los Estados Unidos. El Día del Trabajo en Estados Unidos rinde homenaje a los logros de los trabajadores estadounidenses, que producen algunos de los más altos niveles de bienes y servicios en el mundo. En 1894, tras un acto legislativo del Congreso, el Día del Trabajo se convirtió en fiesta nacional observada por los estadounidenses el primer lunes de septiembre. El feriado nació de un movimiento obrero estadounidense. Hoy en día también representa el final no oficial del verano y ofrece a muchos estadounidenses un merecido día libre. Trabajo duro.
Estados Unidos es el quinto país más productivo del mundo según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. Los trabajadores estadounidenses aportan $68.30 por hora a la economía del país. También registran más horas de trabajo, 33.6 por semana en promedio, que los 4 países europeos que están por encima de Estados Unidos en productividad. Es fácil decir que Estados Unidos es uno de los más productivos del planeta. En lo que se refiere a la población que los trabajadores pueden llevar a cabo, dijo Harry Burtles, miembro de la institución Brookings. Inmigrantes. Presencia de inmigrantes en el mercado laboral americano. Otra importante característica del mercado laboral en Estados Unidos es la presencia de inmigrantes de origen hispano en su mayoría. Según estimaciones del Centro de Investigación Pew Research, actualmente los inmigrantes representan cerca del 17.8% de la fuerza laboral total de Estados Unidos, y casi un cuarto de estos inmigrantes son indocumentados. Salarios y otras compensaciones. El salario medio de los trabajadores va desde los 8 a los $12 la hora para alguien que empieza. El salario mínimo legal es de unos $7 la hora en la mayoría de los estados. Seguro de trabajo. En Estados Unidos tienes derecho a trabajar en torno a seguro. El seguro de trabajo es un seguro que paga la empresa y que proporciona dinero y atención médica si un trabajador se queda inválido por un accidente de trabajo. Las leyes de compensación a los trabajadores están diseñadas para proteger a aquellos trabajadores que tengan un accidente mientras trabajan. Estados Unidos cuenta con una de las economías más poderosas del planeta, con cientos de millones de habitantes y un mercado en constante evolución que se beneficia en tener empleados muy productivos. Según noticias recientes, se ha comprobado que los empleados de Estados Unidos alcanzan niveles de productividad mucho más altos de lo que ocurre en otros países, lo que ha llevado a que su industria sea analizada con lupa. Estados Unidos es el país más rico, poderoso e influyente de la Tierra. Su PIB nominal, estimado en más de $20.5 billones en julio de 2009, 20.5 trillones en el sistema de medición anglosajón, representa aproximadamente un cuarto del PIB nominal mundial. Industria. Industria en Estados Unidos. Estados Unidos tiene recursos naturales y también las infraestructuras necesarias para convertirlas en bienes de consumo. Es una de las regiones industriales más importantes del mundo. Además de que, un dato interesante, la energía es barata, por lo que el consumo de la misma para producir es demasiado alto. Este es el mayor problema de la industria americana, que al no importar el coste de la energía no es necesario renovar la maquinaria por otra más moderna y que consuma menos. Esto hace que la industria sea altamente competitiva, pero también muy contaminante. La inversión en industria es muy alta y las empresas están muy bien estructuradas. Existen todo tipo de compañías, desde las grandes multinacionales hasta las pequeñas firmas. Pero sobre todo hay empresas de tipo medio que trabajan para las grandes o para sí mismas. La mano de obra es barata y está altamente cuantificada, lo que le hace una de las fuerzas de trabajo más competitivas del mundo. La industria más relevante es la siderurgia, sobre todo de transformación, coches, astilleros, aeronáutica, etc. También destaca la textil, la química, la alimentación y las altas tecnologías. En realidad se destaca en todo tipo de industrias. Principales industrias o empresas en Estados Unidos. Walmart Stores, ingresos mensuales de 408.214 millones de dólares. Empresa más grande del mundo dedicada al autoservicio.
ExxonMobil, ingresos mensuales de 284.650 millones de dólares. Empresa petrolera, hoy con presencia en más de 40 países. Chevron, ingresos mensuales de 163.527 millones de dólares. Empresa petrolera. Las pequeñas empresas son grandes. Las pequeñas empresas ayudan a impulsar la maquinaria laboral en Estados Unidos. Las pequeñas empresas emplean a 57.9 millones de personas, es decir, casi la mitad de la mano de obra privada en Estados Unidos, según la Administración de la Pequeña Empresa. Una nación trabajadora. La tasa de productividad de un trabajador se define por la creación de bienes y servicios como resultado de cada hora trabajada, algo que en Norteamérica alcanza altos niveles de rendimiento. Más de 150 millones de estadounidenses conforman el músculo productivo de este país y aproximadamente el 70% de ellos trabaja en el sector industrial. El resto de empleados se concentra en el sector de salud y la educación, sumando 22 millones de trabajadores con 20 millones en la categoría de servicios profesionales y unos 16 millones en el sector de comercio al por menor. La distribución de los profesionales y oficios en Estados Unidos es: gerencia y profesionales 30%, técnicos, ventas y apoyo administrativo 29%, servicios 14%, manufactura, minería, transporte y manualidades 24%, granja, agricultura y pesca 3%. Trabajos en la economía informal en Estados Unidos. Muchos inmigrantes que no tienen situación legal o tarjetas de seguro social deciden aceptar trabajos en la economía informal o subterránea, donde sus empleadores no registran estos egresos en los libros contables. Este arreglo es ilegal, sin embargo, al gobierno se le hace muy difícil seguir rastro de todos estos trabajadores. Destaca la cantidad de extranjeros que han optado por crear sus propias campañas, grandes y pequeñas, en Estados Unidos. Publicidad. Centro Pew Research. Según las investigaciones del Centro Pew Research, estas son las áreas con mayor probabilidad de ser ocupadas por inmigrantes. Estética profesional 63%, yeseros y albañiles 59%, operadores de máquinas de coser 55%, trabajadores agrícolas 52%, trabajadores domésticos 50%, sastres y modistas 50%, instaladores de baldosas de yeso, techo y cierres 49%, conductores de taxi y choferes 47%, trabajadores de los medios de comunicación 46%. Por lo que podemos observar que Estados Unidos es una de las potencias mundiales gracias a su demografía, a su trabajo y gracias sobre todo a sus industrias. El comercio. Como todos saben, Estados Unidos es una de las más grandes potencias en exportaciones extranjeras a diferentes países. Las actividades primarias tienen una importante participación a nivel mundial. Los productores agrícolas de Estados Unidos son muy diversos gracias a la gran variedad de suelos y climas que permiten cultivos propios de regiones templadas y subtropicales. Se destaca la producción de trigo, maíz, soya, algodón, papas, tomates, uvas, naranjas, arroz, manzanas, lechugas, entre otras. También resalta la producción de ganado bovino, avícola y porcino. Estados Unidos es el primer productor mundial de carne, leche, huevos y mantequilla. El país también es un gran productor de recursos naturales no renovables. Produce el 22% del carbón consumido a nivel mundial y es uno de los principales productores de petróleo, como también es el mayor consumidor de este mismo. En las actividades secundarias podemos decir que para la industria americana es la más grande del mundo.
y compone cerca del 15.2% del total de la industria global. La producción industrial es altamente diversificada. Las mayores industrias son de acero, automóviles, aviones, telecomunicaciones, productos químicos, electrónica, procesamiento de alimentos, bienes de consumo, madera y computadores, entre otros. Las actividades terciarias podemos decir que es una de las más importantes para su economía. Emplea a cerca del 68% de la población activa. Esto es igual a 153.9 millones. Las actividades más importantes de este sector son la banca, seguros, educación, entretenimiento, investigación, transportes, turismos y comercio. También cabe mencionar que Estados Unidos tiene 7 empresas de las 20 más grandes del mundo, de acuerdo a sus ingresos. ExxonMobil ocupa el primer lugar, Walmart con el tercero, Chevron con el 10º, ConocoPhillips con el 11º, Apple con el 18, General Motors con el 19 y General Electric con el puesto 20. Podemos decir que las actividades terciarias ocupan un 68% del comercio global, las secundarias un 14% y las actividades primarias un 18%. La gastronomía de Estados Unidos es una mezcla muy variada y algo de otras gastronomías. Esto es debido a que es un país creado fundamentalmente de inmigrantes procedentes de diferentes países de Europa, Asia, África, entre otros. El hot dog es muy reconocido, o perrito caliente. La mayoría de estadounidenses lo acostumbra a comer en partidos de béisbol. El apple pie o tarta de manzana es uno de los típicos postres americanos. En realidad su origen es de Inglaterra. Los macarrones con queso es un platillo más preferido de los niños estadounidenses. Las costillas de cerdo a la barbecue, la hamburguesa, que es conocida también como un símbolo de la nación, el sándwich tradicional americano llamado Philly cheesesteak, otro sándwich también tradicional es Reuben sandwich, la pizza estilo Chicago, que fue modificada para las necesidades de los estadounidenses, con mayor grosor, mayor queso, mayores ingredientes, o también es conocida como la pizza de sartén. La jambalaya, que es originaria de Nueva Orleans. Esta contiene una base de arroz, pollo, jamón, langostinos y pimienta resuelta con bastante picante. El pavo de acción de gracias, que se acompaña con una salsa de arándanos, algún plato de verduras, como las judías verdes, el puré de papa, entre otros. Las alitas con salsa búfalo o salsa barbecue. Una de las bebidas más famosas de Estados Unidos es el Cosmopolitan, que es una bebida hecha con vodka, triple sec, jugo de arándano y jugo de limón. Otra de las bebidas más populares en Estados Unidos es la cerveza. Mayormente, la cerveza más consumida es la cerveza ligera. En la religión podemos decir que la religión católica es la con más popularidad. La Iglesia Católica sostiene que ella subsiste la única iglesia fundada por Cristo, encomendada por el apóstol Pedro
a quien le confió su difusión y gobierno junto a los demás apóstoles. Por ello se considera a sí misma como un sacramento, un signo e instrumento de unión íntima con Dios y de la unidad de todo género humano. El judaísmo se refiere a la religión, tradición y cultura del pueblo judío. Históricamente es la más antigua de las tres religiones monoteístas, grupo que incluye el cristianismo y el islam, originadas en el Medio Oriente. El budismo es una religión mundial y una doctrina filosófica y espiritual. Perteneciente a la familia dhármica, comprende de varias tradiciones, creencias religiosas y prácticas espirituales, principalmente atribuidas a Buda Gautama. El Islam es una religión abrahámica monoteísta basada en el Corán, el cual establece como premisa fundamental para sus creyentes que no hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Los hinduistas creen que la suya es la religión más antigua del mundo y se refieren a ella como la religión eterna. Los eruditos consideran el hinduismo como una fusión o síntesis de varias culturas y tradiciones indias, con diversas raíces y sin ningún fundador. El protestantismo se refiere a los protestantes como el legado de la Iglesia católica. Venían incurriendo en numerosos errores teológicos. Se separaron de esta en el siglo XVI. Es un proceso que se denomina la Reforma Protestante. Desde entonces los protestantes niegan el primado del apóstol Pedro y por consiguiente la sucesión apostólica de los obispos de Roma y la eficiencia de los sacramentos. En el 2020 se dijo que el 45% de la población son protestantes, el 28% de la población es de religión católica, el otro 16% se denominaron sin religión y el 10% conlleva a otras regiones. Ahora bien, en materia de educación, política y tecnología de Estados Unidos, tenemos que dentro de su sistema político, Estados Unidos constituye una república federal constitucional, con un régimen presidencial con forma de gobierno basado en la separación de tres poderes en tres ramas: el ejecutivo, legislativo y judicial. Mientras que en su sistema federal o federalismo, las funciones del gobierno están repartidas entre un poder central y unos estados asociados. Un sistema de Estados Unidos es pionero en la teoría y en la práctica. El gobierno federal ejerce de forma exclusiva las competencias mínimas e indispensables para garantizar la unidad política y económica de la nación en materia como política exterior y defensa, contraponiéndose a los sistemas basados en un estado unitario o centralizado. El resto de competencias corresponden a los estados federados o se ejercen de forma coordinada en ambos niveles de gobierno, como la política de educación. El régimen presidencialista o el presidencialismo es un sistema de gobierno creado en Estados Unidos contrario al parlamentario que tiene las siguientes características fundamentales. El presidente centra todo el poder ejecutivo, que ya a su vez a la vez jefe de gobierno y jefe de Estado.
El poder ejecutivo está completamente separado del poder legislativo. El presidente se elige directamente por los votantes de elecciones presidenciales independientes a las legislaturas. No existe vinculación entre ejecutivo y partido político mayoritario en el Congreso, y los miembros del gabinete presidencial no pueden ser miembros del Congreso. Hablemos ahora de la Constitución de 1787, que es la ley suprema que rige el funcionamiento de los Estados Unidos. Fue adoptada el 17 de septiembre de 1787 en la Convención Constitucional de Filadelfia, Pensilvania, y después rectificada en el pueblo en comisiones del Estado. Los aspectos esenciales de la Constitución son: contiene todas las reglas fundamentales de la nación, establece la forma de gobierno y garantiza los derechos y libertades de los estadounidenses. Distribuye el poder de gobierno federal en 3 poderes diferenciados: ejecutivo, legislativo y judicial. Y establece un sistema de contrapesos y controles conocidos como checks and balances para garantizar el equilibrio. Regula la división de competencias entre el gobierno federal y los estados. Establece que toda competencia que no sea concedida de forma explícita, el gobierno federal quedará en manos de Estados Unidos. Incluye 27 enmiendas posteriores. Dentro de su organización política existen 3 poderes ya mencionados: el poder ejecutivo, formado por el presidente, el vicepresidente, el gabinete presidencial, compuestos por los 15 secretarios de departamentos de oficina presidentes, y las agencias independientes del gobierno, como el CIA, el FBI y el FDA. El presidente debe ser mayor a 35 años, debe haber nacido en Estados Unidos y haber vivido en el país por lo menos 14 años. Su poder está restringido a 2 periodos de 4 años cada uno. Desempeña como jefe de gobierno, jefe de Estado o comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Designa magistrados de la Corte Suprema y jueces y tribunales federales menores. El poder legislativo está formado por la Cámara de Representantes y Senado, que en su conjunto forman el Congreso de Estados Unidos, institución que tiene la facultad exclusiva para promulgar leyes y declarar la guerra y poderes sustanciales de investigación. Por su parte, el Poder Judicial está conformado por la Corte Suprema, los tribunales de apelación, los juzgados federales de distrito y los tribunales institucionales. En materia de educación, el sistema educativo americano es uno de los más populares a nivel internacional gracias a las enormes exposición a través de la serie de televisión o el cine. Presenta ciertas similitudes al sistema educativo canadiense, pero es muy distinto a otros modelos educativos europeos. Cuenta con grados elementales. Los grados de primaria: primero, segundo, tercero, cuarto y quinto. Media escolar: sexto, primero y segundo. Y superior escolar: tercero, cuarto, primero y segundo. Todos los estudiantes americanos que asisten a la educación pública hasta grado 12 están exentos de pagar tasas de matrícula, y la escolarización es obligatoria hasta los 16 años. Un estudiante se gradúa al finalizar por grado 12, siempre habiendo aprobado todos los recursos requeridos. Los centros escolares no dependen de un organismo tan general como puede ser una consejería de educación a nivel autónomo, sino que los colegios son gestionados, regulados y financiados por el distrito escolar que le pertenece. Hay distritos escolares que pueden englobar un número elevado de colegios, pero también puede haber distritos escolares, especialmente en zonas más rurales, que controlan únicamente 1 o 2 centros escolares. Estos distritos escolares están dirigidos por el Board of Education, que es un comité de directivos elegidos por los miembros de la comunidad local y establece las políticas educativas especiales para cada centro escolar de su distrito.
El sistema educativo americano comprende 12 cursos o grados, hasta el comienzo de enseñanza superior como el college o universidad. Su calendario escolar puede ir variando según los sitios, así como las vacaciones. Las elementales son la Acción de Gracias, la Navidad, la primavera y las vacaciones de verano. Las notas de finales de semestre o del año completo suelen presentarse en una escala numérica de 0 a 100 o bien en una escala alfabética de F hasta A, donde puede ser suspenso de 69 a 9, aprobado, notable, sobresaliente. En materia de tecnología tenemos que Estados Unidos es uno de los países con más desarrollo tecnológico que ha sido notorio desde años atrás. Es el quinto país con los avances más tecnológicos. Uno de los puntos a favor que tiene este país es ser la casa de Silicon Valley, el hogar de las compañías más exitosas en el mundo como Google, Apple, Microsoft, Dell, AMD, entre algunas otras. Además, es uno de los pocos países del mundo que ha logrado integrar la tecnología dentro de todos los aspectos de la vida, como vivienda, medicina, militar y más. Fue el primer país en enviar una persona a la Luna en el año de 1969. Y cuenta con un avanzado sistema de espionaje que hoy en día controla la buena parte del mundo gracias a la labor de hackers y satélites. También se encuentra entre los 10 países más robotizados del mundo. Dentro de sus más grandes desarrollos se encuentra el guante inteligente, que conecta a una aplicación que utiliza juegos u otras actividades para ayudar a pacientes en recuperación de derrames cerebrales, la varita mágica, en cuestión de medicamentos, que es un dispositivo de mano que contiene 10 herramientas de diagnóstico para medir los signos vitales, como el ritmo cardíaco, la temperatura corporal, la frecuencia respiratoria y el nivel de oxígeno. Utilizado en MindWare, los médicos pueden hacer exámenes a través de Internet. Otra de las más grandes avances tecnológicos es el saltador de códigos, o un code jumper. Es un conjunto de grupos físicos que enseña conceptos simples de programación de computadoras a niños ciegos o con problemas de visión, desarrollado por una asociación entre la corporación Microsoft of Sales y American Pride Horse for the Brink. También destaca Uber Technology Inc., que es una empresa automotriz, y Hyundai, que se ha unido para construir una flota de taxis voladores para llevar a los pasajeros por encima del tráfico a velocidades de hasta 900 km por hora. Los taxis despegan y aterrizan verticalmente usando rotores como los helicópteros, pero usando alas como aviones. Algunos otros inventos que también están integrados dentro de los avances tecnológicos de Estados Unidos es el transistor, el Voyager 1, el cohete Saturno V, los tanques inflamables utilizados en la Segunda Guerra Mundial, el acelerador de partículas ciclotrón, la silla giratoria,
la romba, ARPANET, el Mars Rover, el programa StakePad, el Macintosh 120K, y la impresora 3D. De esta manera, podemos ver que Estados Unidos participa dentro de las tecnologías más importantes del mundo y que sigue en crecimiento dentro de ellas y como potencia. Su idioma, seguramente de lo que te vas a enterar, te va a sorprender. Aunque el inglés es el idioma más hablado en Estados Unidos, este país no tiene lengua oficial. El gigante norteamericano carece de una lengua oficial. Nuestros amigos los yanquis están en calma con respecto a su idioma. Este país es un país multiculturalismo, pues lo integra en su ADN, siendo un estado de inmigrantes, donde los nativos americanos no llegan ni al 3% de la población. Hay ingleses, escoceses, irlandeses, alemanes, italianos, chinos, mexicanos, rusos, vietnamitas y de muchas nacionalidades más. Han llegado a las playas norteamericanas durante los siglos y siguen llegando. A pesar de los intentos de algunos políticos, ahora el grueso de inmigrantes proviene de Asia, ya sean los ingenieros de la India, los chinos, los malayos o indoneses que se sientan en los escritorios de Google, Facebook, Tesla, etcétera, y dominan prácticamente el inglés. ¿Sabías que el idioma alemán pudo ser el idioma oficial de los Estados Unidos, ya que un 30% de la población estadounidense desciende de inmigrantes alemanes? Es un gran grupo étnico que se plantó en todo este país. En el pasado fuese tanta la influencia de la cultura alemana en Estados Unidos que el alemán tuvo los medios de convertirse en su lengua oficial. Un par de estados sí proclamaron al alemán como lengua oficial alternativa. En el caso de Pensilvania y Ohio lo hicieron en 1839, pero se anuló durante la Primera Guerra Mundial. Incluso antes de que los Estados Unidos nacieran como país en 1774, los representantes de las colonias sugirieron separarse de la perversa Inglaterra, cambiando su lengua oficial. Sin embargo, la Guerra de la Independencia, ya iniciada 2 años después, se apagó el debate. De hecho, los idiomas comunes que se hablaban en las 3 colonias, incluyendo el alemán, el francés y el holandés, por no mencionar muchos idiomas hablados por los nativos americanos. Existe el rumor de que el Congreso no quiso que el alemán fuese el idioma oficial porque la mayoría de los alemanes eran católicos y la mayoría de los ingleses eran protestantes y temían que el catolicismo dominara el reciente nacido país. Es simplemente un rumor. El inglés no es una lengua oficial de los Estados Unidos, ya que nació para liberarse de los estados opresores. Crear otro sería contradictorio con los valores de los padres fundadores. No hay ninguna ley que obligue a nadie a hablarlo, ni siquiera el presidente está obligado. El 82% de la población tiene el inglés como lengua materna. Convencerlos para que voten y se apruebe esa ley de que solo se hable el inglés, o sea, la lengua oficial, sería muy sencillo, pues ya que se habla en su propio idioma. Los padres fundadores no vieron la necesidad de imponer ninguna lengua oficial. De hacerlo hubiese causado muchas fricciones entre las colonias. Por ejemplo, está el caso de Pensilvania en el siglo XVIII, que se hablaba el alemán
que era el idioma más hablado, y en Nueva York, que era el holandés. Ni la Constitución ni otras leyes federales establecen nada al respecto, por lo que cada estado puede regularlo por su cuenta. Más de 30 estados de los 50 han oficializado el inglés, muchos para hacerlo cooficial es con otras lenguas. Está como en el caso de Hawái, su lengua oficial son el inglés y el hawaiano. En otros como Dakota del Sur es el inglés y las lenguas nativas como la de los Sioux. La razón de que Estados Unidos no tenga una lengua oficial está en el origen del país. Los padres fundadores creían en los derechos y libertades individuales y consideraban que el Estado no debería imponer una lengua a sus ciudadanos, sino que cada uno era libre de elegir la suya. No obstante, el inglés se convirtió en la lengua oficiosa, ya que es la más hablada en las 13, era la más hablada en las 13 colonias de las que surgió Estados Unidos. A partir del siglo XIX, la inmigración masiva trajo al país comunidades en las que se hablaba el italiano, alemán, español, entre otros. Sin embargo, en el pasado se han intentado hacer que la lengua de Rowling sea un idioma oficial. Esto fue totalmente un fracaso. Absolutamente los políticos no han puesto a la par la pluralidad. La pluralidad no cree que es necesario. Para la gente es un tema irrelevante. Pero aún así tratan de obligar a las personas en Estados Unidos a hablar el inglés. Pues no es algo novedoso. Por ejemplo, a los esclavos africanos se les prohibía hablar no solo su propia lengua nativa, sino al mismo tiempo se les prohibía aprender a leer o a escribir aprender a leer en inglés, ya que los dueños de los esclavos temían que iniciara una rebelión. También existe el caso de los niños de los indígenas que se vieron obligados a asistir a internados donde fueran castigados por haber hablado sus propios idiomas. Y muchas escuelas japonesas iniciadas por inmigrantes en Hawái fueron forzadas a cerrar durante la Segunda Guerra Mundial. El inglés no está bajo amenaza, pues el idioma factor de los Estados Unidos, siendo una lengua de documentos gubernamentales, procedimientos jurídicos y contratos comerciales, los inmigrantes sienten una inmensa presión para aprenderlo, ya que la mayoría de los Estados Unidos hablan solo el inglés. Se intentó solo hablar en inglés por encima de todos los demás idiomas y ha sido en vano. Está como en el caso de en 1981 el Senado estadounidense de California presentó una enmienda para hacerlo justamente eso, pero fue en vano. Desde entonces otros legisladores han introducido versiones similares de esa enmienda. El Senado lo intentó nuevamente en el 2006, aprobando un proyecto de ley de inmigración integral que habría convertir el inglés en el idioma oficial. El proyecto nunca pasó de la Cámara. Se revivió ya en el 2016 durante la campaña presidencial de Donald Trump, apoyando el movimiento solo en el inglés. Aunque no propuso la oficialidad del inglés, aseguró que en los Estados Unidos de hablarse solo ese idioma, ya que cuando se llega a la Casa Blanca eliminó su versión en español. La oposición criticaba esa medida como un discurso antiinmigratorio, ya que el español es la segunda lengua más hablada del país, con más de 40 millones de habitantes. 3 de los estados en los últimos 20 años han implementado leyes que eliminen programas de educación bilingüe y reemplazarlos con programas de inmersión de solo inglés. La ley de California estuvo vigente durante los últimos 20 años, que fuera derrocada en el 2016. En Massachusetts tuvo en los reglamentos durante aproximadamente 15 años hasta que la nueva ley derogó efectivamente. En el 2017 en Arizona la ley todavía se aplica. El debate sobre establecer una lengua oficial reaparece cada cierto tiempo. Movimientos como el Solo Inglés no ven razones para declarar oficial esta lengua, ya que es la más extendida del país. Otros se oponen a defender
que sea oficialidad, no respeta los derechos individuales y acataría a la diversidad demográfica de los Estados Unidos. Hasta ahora ninguna propuesta legislativa para convertir el inglés en su lengua oficial ha tenido un éxito, y se puede ver que el español es la segunda lengua más hablada del país. Crece en los estados del sur como en Texas, se puede ver como en Nuevo México, Florida y California del Sur. Los estadounidenses hablan inglés por comodidad, pues ya que es una de las lenguas modernas más fáciles del mundo y que a estas alturas es la lengua franca del planeta. Aunque Estados Unidos se está volviendo cada vez más multilingüe, el inglés probablemente no vaya a desaparecer en el corto plazo. De hecho, son los idiomas de los inmigrantes que tienden a desaparecer, ya que esfuerzan por adquirir el inglés en sus esfuerzos por asimilarse, disminuyendo la probabilidad de que las nuevas generaciones hablen su lengua nativa. Después está el caso de la moneda. El dólar estadounidense se remonta al año de 1890, antes del nacimiento del país, cuando era solo un conjunto de colonias europeas. El primer dólar visto que se conoce pertenece a una colonia de Massachusetts, que inició a utilizarse billetes de papel para financiar expediciones militares, dando paso a la entrada del papel moneda en Massachusetts. Derivado de esta acción, el resto de colonias adoptó a esta colonia de intercambio. Sin embargo, los primeros colonos estadounidenses usaban monedas inglesas, españolas y francesas mientras estaba bajo el gobierno de los ingleses, de modo que los británicos pusieron muchas restricciones a las monedas de papel hasta el grado de ilegalizarlas. Para el año de 1775, cuando los colonos se preparaban para la Guerra de la Independencia, el Congreso Continental autorizó la emisión de moneda para financiar el conflicto, con la llamada moneda continental, con la misión de que siguieran las transacciones, pero solo fue por corto plazo, ya que no existía suficiente respaldo financiero. Estados Unidos. En el 4 de julio de 1776, el Congreso aprobó la Declaración de la Independencia. Posteriormente, ya creado el Congreso de los Estados Unidos, instituyó el primer banco nacional en Finlandia, el Banco Americano del Norte, con la finalidad de ayudar finanzas gubernamentales. Finalmente, el dólar fue la moneda elegida para convertirse en la unidad monetaria en Estados Unidos en el año de 1785. Ya con la Constitución de Estados Unidos fue ratificada, el Congreso aprobó la ley de la moneda. El 2 de abril de 1792 estableció el sistema de acuñación de los Estados Unidos y el dólar ya como la principal moneda monetaria. Derivado de esto, fue el primer país del mundo en adoptar el sistema monetario decimal. Sus primeras monedas se acuñaron en 1793 en la Casa de la Moneda de Filadelfia, siendo entregada a Martha Washington. Pero fue hasta el año de 1861 cuando la emitió, mientras en ese transcurso se emitieron pagarés del Tesoro y cada estado hacía un pagaré, pues había periodo de crisis, ya que se había financiado la guerra de 1812, la guerra contra México en 1846 y el pánico en 1857. Durante ese transcurso de 1793 a 1861 se permitió la aprobación de 1.600 bancos privados de imprimir y circular sus propios papel moneda con los reglamentos estatales. Con el inicio de la guerra civil, el gobierno desapareció
Desesperado por disponer de dinero para financiarse, aprobó la ley del 17 de 1861, permitiendo al Departamento de Tesoro imprimir y dar pie a la circulación al papel moneda, pagarés a la vista, conocidos como billetes verdes. Para el siguiente año el Congreso retiró los pagarés a la vista e emitió billetes de los Estados Unidos, también llamados como billetes de curso legal, conforme a las leyes del Congreso de 1878 y 1888 se emitieron 5. Están los certificados de plata con diferentes denominaciones. El Tesoro cambió los certificados por plata por dólares de plata porque el tamaño y el peso de la moneda de plata los hacía poco populares. La última serie emitida fue en 1923. En realidad, la palabra dólar es mucho más antigua que la moneda estadounidense en sí. La palabra proviene de la palabra thaler, que se pronuncia como una A larga, que es el nombre de unas monedas acuñadas por el año de 1519, que proviene de San Juan, conocida por sus minas de plata. Hoy en día se encuentra dentro de las fronteras de la República Checa. La versión del inglés del nombre dólar se aplicó también a la moneda similar, como el peso español y la pieza portuguesa de 8 reales. Tras la independencia de Estados Unidos, la nueva nación se inclinó por el dólar como el nombre de su moneda. Su origen del símbolo del dólar en realidad es más una teoría refrendada por la filósofa Ayn Rand en su novela de la rebelión de Atlas, ya que el signo proviene de las iniciales de los Estados Unidos, United States of America. Si superponemos la letra mayúscula sobre la S y elimináramos la parte de abajo, podríamos concluir con una S y unas 2 líneas verticales. Para el siguiente año el Congreso retiró los pagarés de la vista e inició la emisión de billetes de los Estados Unidos, conforme a las leyes del Congreso de 1878 y 1886, se emitieron 5 certificados de plata. Los Estados Unidos imprimió más dólares de los que se debían imprimir, revelando la cantidad de oro de las reservas. El Tesoro cambió los certificados conforme a las leyes del Congreso de 1878 y 1886, se emitieron 5 certificados de plata con diferentes denominaciones. Perdón, esto lo puse doble vez. Los Estados Unidos imprimió más en el año de el 24 de octubre de 1929. Los Estados Unidos imprimió más dólares de los que se deberían imprimir de las reservas de la cantidad de oro de las reservas con las que contaba el Banco Central. En 1994, después de ganar con los aliados Estados Unidos la Segunda Guerra Mundial, se establece una especie de Naciones Unidas Financieras y definió el dólar como la moneda
de referencia en el sistema financiero global. Aquel acuerdo fue firmado por 44 países, entre ellos los países de gran peso en el mundo libre, creando el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, donde $35 equivalía a una onza de oro, un valor fijo. Ya para el año del 1971, para el 15 de agosto, el presidente Nixon pone fin al patrón oro, donde se convirtió el dólar en un sistema fluctuante, ahora se determinará por la oferta y la demanda. No está respaldado por ningún activo, sino por el decreto basado a su valor en la declaración como dinero de curso legal por parte del Estado. El respaldo en el dinero es la suma de los bienes, productos y servicios de la población, es la suma de todo eso. Por lo tanto, el dólar se convierte en la moneda de intercambio internacional, adquiriendo el estatus de monedas. El dólar estadounidense, aunque en este país ha tomado un sentido universal, ya que en cualquier parte del mundo se puede reconocer y valer como una medida de intercambio de las personas. Para eso existe el doble coincidencia de los deseos, donde hay dos partes y una coincidencia mutuamente beneficiosa que encarga perfectamente. Por lo tanto, cuando el dólar estornuda, el mundo se resfría. La bandera de los Estados Unidos es conocida en este país como la bandera de los barros y las estrellas, la gloria y The Star Spanning Banner, que consta de 13 franjas horizontales de igual tamaño, 7 rojas y 6 blancas alternativas, un rectángulo azul en el sector del catón superior izquierdo con 50 estrellas blancas de 5 puntas. La bandera de los Estados, su historia y la primera bandera. La bandera de los Estados Unidos ha sido modificada en 26 ocasiones. La versión con 48 estrellas duró 47 años hasta que se adoptaron las 49 estrellas el año de 1959, el 4 de julio. La primera bandera, en el momento de la Declaración de Independencia, el 4 de julio de 1776, los Estados Unidos no tenían bandera oficial, la cual llamaban bandera americana. No tuvo ningún carácter oficial. Fue utilizada durante la Guerra de la Independencia de los Estados Unidos y sirvió como futura bandera de la nación. Esa bandera es muy parecida a la bandera de la Compañía Británica de las Indias Orientales, y hay quienes opinan que se inspiraron en ella. Otra teoría del origen de la bandera es que se inspiró en el escudo de armas de George Washington, originario de Inglaterra. Lo cierto es que la primera bandera utilizada, muy similar, fue la de la Gran Unión, llamada también como Continental Colors, Congreso Colors, First Knights. Tal bandera, que mantenía la versión de la Unión de Jack de su época, es decir, la Unión de Jack con la cruz de San Jorge Orlando blanco, símbolo de Inglaterra, sobre una cruz de San Andrés blanca sobre el fondo azul, símbolo de Escocia. No tuvo un estatus oficial, aunque fue el primer emblema de los Estados Unidos Navy antes de la declaración formal de independencia. Otras teorías sobre el origen de la bandera es que se inspiró en el escudo de armas de George Washington. El 14 de junio de 1777, el Segundo Congreso Continental aprobó la resolución de la bandera, determinando la bandera de los 13 estados sean 13 barras rojas y blancas alternadas. Ya en la Unión sean 13 estrellas blancas sobre el campo azul.
representando una nueva constelación. De hecho, el 14 de junio se celebraba el Día de la Bandera. Algunos estudiosos discuten la disposición de las estrellas dentro del cartón azul. Así, Francis Hopkinson, uno de los firmantes de la Declaración de la Independencia, se atribuye la autoridad de la bandera que lleve su nombre, mientras otro diseño con las estrellas del círculo atribuye a Bison Rees, que supuestamente consideró una bandera para George Washington. Sin embargo, ninguna tiene rigor histórico. La evolución de la bandera. El primero pusieron 3 estrellas por Nueva Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Jersey. Luego se sumaron 2 más para 1818, al unirse Kentucky y Vermont. Después Indiana, Louisiana, Mississippi, Ohio y Tennessee se unieron. Por tanto, la bandera ya tenía 20 estrellas. En 1820 se unió Illinois, en 1822 Alabama y Miami, en 1836 Missouri. Hasta 1890 se fueron añadiendo uno a uno hasta llegar a 38 estados. En 1891 se agregó Idaho, Montana, Dakota del Norte y Dakota del Sur. Washington. Después se unieron Wyoming, Utah y Oklahoma. Más tarde, en 1912, se unieron Arizona y Nuevo México con 48 estrellas. En 1960 se unió Alaska y después Hawái. Por lo tanto, hay 50 estrellas representando 50 estados. La construcción de la bandera. El nombre es agradecido como el diseñador actual de la bandera estadounidense de 50 estrellas es por Robert Heath. Tenía 17 años en ese momento y creó un diseño de la bandera en 1958 como un proyecto de clases de la escuela secundaria mientras vivía con sus abuelos en Ohio. Sus especificaciones es que el diseño de la bandera es una bandera actual, se especifica con el título de Código de los Estados Unidos, incluyendo la adición nuevamente de las estrellas para representar a nuevos estados. La especificación de los siguientes es que la altura es de 1, la anchura es de 1.9, el C es el alto del cartón, que es de 7 tercios, y el ancho del cartón es de 2/5. Para la E es el espacio. El E y el F es el espacio entre las líneas de las estrellas, que es igual a 0.05. Entre G y H es el espacio entre las columnas de las estrellas, que es de 0.6. La K, que representa el diámetro de las estrellas, que es de 0.6 igual. Y el L y la L es el ancho de las franjas. Estas especificaciones están contenidas en el origen ejecutivo, que en rigor solo regula la bandera hechas por y para el gobierno federal de los Estados Unidos. Su simbología, según el libro de Nuestra bandera en español de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, los colores rojo, blanco y negro no tenían significado en las barreras y las estrellas fueron adoptadas en 1777. Su primera versión. Pero el blanco simboliza la pureza e inocencia, el rojo la sangre y valor, el azul el cielo, la perseverancia y la justicia. Su primera versión fue en 1776 para el 2 de enero y su última modificación fue el 4 de julio de 1960, por lo tanto lleva 60 años que no ha cambiado su versión desde entonces. Vestimenta típica de los Estados Unidos. Vaquero o cowboy. El traje de cowboy o vaquero, también conocido como traje tecano, se incluye dentro de la categoría denominada indumentaria del oeste o western wear en inglés, y hace referencia a los trajes típicos que suelen utilizar los agentes del oeste de Estados Unidos, típicamente del estado de Texas. En realidad, esta ropa tiene su origen en el lejano oeste o salvaje oeste,
Old West y Far West, respectivamente, periodo histórico perteneciente al siglo XIX en que vivieron los personajes de quienes son originales estos trajes. La vestimenta del oeste americano puede llegar a ser realmente sencilla y estar compuesta simplemente por una camisa de cuadros y unos pantalones vaqueros clásicos. Otros accesorios típicos es la bandana o wirrag, que es un pañuelo rojo que suele atarse al cuello y que empezó a usarse alrededor de los años 60 y 70. Posteriormente formó parte de la indumentaria típica de los jóvenes en la década de 1980. Finalmente, las botas de cowboy son posiblemente el accesorio más representativo de los trajes del oeste americano. Se trata de un tipo de bota unisex, con tacón que puede variar según el modelo, punta terminada en pico y sin cordones. Tradicionalmente, las verdaderas botas de cowboy están hechas de piel de vaca, aunque también se han popularizado otros tejidos como la piel de serpiente, búfalo, caimán, lagarto o incluso la piel de elefante. Indio nativo. Se entiende por indio nativo a aquel individuo perteneciente a los pueblos nativos de los Estados Unidos. Ello significa que se trata de las comunidades indígenas de Estados Unidos, esto es los amerindios. La vestimenta de estas personas se caracteriza especialmente por un elemento básico, las plumas. Habitualmente estas se llevan en la cabeza dando como resultado un tocado de plumas. El tocado más popular es el aló, con plumas que van sobre la cabeza, en forma de óvalo. No eran utilizados por todo el mundo, sino únicamente por los guerreros y los líderes varones de las tribus durante actos ceremoniales. Se confeccionaban con plumas de la cola del águila y las del águila dorada se consideraban como la más valiosa. Era un símbolo de valentía, heroicidad del guerrero durante la batalla, en especial en aquellas que se tenían de color rojo. Actualidad. En la actualidad tenemos diferentes outfits donde las personas llevan a cabo su vestimenta. Igual va a depender del lugar de donde provienen y radican en Estados Unidos. Por ejemplo, un musulmán proveniente de Estados Unidos, originario de Estados Unidos, no va a vestir la misma ropa que un estadounidense originario, ya que ellos pueden vestir un turbante, una túnica, entre otros. Asimismo para los afroamericanos, los latinos, incluso los canadienses. Posterior a esto, dependiendo la moda, también es como visten los jóvenes de hoy en día. Día de la Independencia. El Día de la Independencia de los Estados Unidos, en inglés Independence Day, se celebra cada 4 de julio. Es un día de fiesta nacional. Dicho día conmemora la firma de la Declaración de Independencia que tuvo lugar en 1776, dando así lugar a la separación de Estados Unidos del Imperio Británico. Por ello, este día se celebra por todo lo alto y se vive muy intensamente entre los habitantes estadounidenses. Durante este día se llevan a cabo numerosas exhibiciones y desfiles al aire libre, de carácter marcadamente patriótico. Evidentemente, estas exhibiciones van acompañadas de una serie de disfraces y trajes representativos en la que siempre predominan 3 colores, el rojo, el azul y el blanco. Como podemos observar, también los nativos de Estados Unidos han creado un personaje, el tío Sam, que es un personaje que predomina en estos 3 colores, ya que son muy significativos para ellos, ya que también asimismo representa el color de su bandera, las barras rojas, las barras blancas y el rectángulo azul conteniente de todas las estrellas. Asimismo, en esta fiesta los jóvenes, los adultos y los niños buscan predominar este color, dando así la similitud de aportar la bandera en cualquier momento. Pobreza. Más de medio siglo después de que el presidente Lyndon B. Johnson declaró una guerra incondicional contra la pobreza, Estados Unidos aún tiene que descubrir cómo ganarla. Desde esa declaración de 1964, este país tuvo logros asombrosos como aterrizar en la luna o engendrar el Internet, pero apenas ha podido bajar su tasa de pobreza alrededor de 12% desde el 19% de aquel entonces. Esto significa que cerca de 40 millones de estadounidenses viven debajo de la línea oficial de pobreza. Hay 2 razones clave detrás de la pobreza en Estados Unidos, según los investigadores. Uno está asociado a la forma de encarar el asunto y el otro es de carácter económico. En primer lugar, Estados Unidos carece de una red firme de protección social o de un sistema de apoyo a los ingresos de las personas como lo tienen otros países, por ejemplo, con prestaciones por hijos a cargo. Los programas de bienestar social que Estados Unidos implementó en las últimas décadas, como los cupones de alimentos o el seguro de desempleo, le permitieron reducir algunos puntos su tasa de pobreza, pero son considerados limitados. Como podemos observar, existe mucha gente en situación de pobreza, ya sea por falta de trabajo, falta de recursos donde quedarse,
incluso por sobrepoblación. Mientras que el 11% de niños blancos de Estados Unidos viven en la pobreza, esta tasa llega al 32% para los niños negros, siendo un acto de discriminación para ellos y menos oportunidades en este ambiente, y el 26% para los niños latinos. Incluyó el centro de datos de Kids Count en base a estadísticas a la Oficina del Censo. El deterioro del mercado laboral de Estados Unidos para los trabajadores de menores salarios, que son cerca del 40% del total y han sufrido pérdidas en sus ingresos reales en las últimas décadas. Esto es atribuido a diversos motivos, desde la desindustrialización y el debilitamiento de los sindicatos hasta las transformaciones tecnológicas. Quiere decir que nuestros pequeños compatriotas de Estados Unidos han sufrido grandes pérdidas dentro de su trabajo, ya que esto no le permite generar ingresos y llegar al abuso de quedar en calle. Un estudio reciente realizado por Wimmer y otros investigadores de Columbia proyectó que sin la ayuda de emergencia aprobada ante la pandemia de coronavirus, la tasa de pobreza en el país habría saltado del 12.5% previo a la crisis al 16.3%. Pero esos beneficios, que han incluido cheques semanales de $600 a millones de trabajadores afectados por la pandemia, expiran a fin de mes, y con los casos de COVID-19 en aumento, su continuidad depende de un acuerdo entre el Congreso y la Casa Blanca. Delincuencia. El crimen en Estados Unidos ha sido registrado desde la colonización. Las tasas de criminalidad han variado con el tiempo, con un fuerte aumento después de 1900, alcanzando un amplio pico abultado entre los años 70 y principios de los 90. Desde entonces, el crimen ha disminuido significativamente. Las estadísticas sobre crímenes específicos están puestas en los informes del crimen anuales de la Oficina Federal de Investigación, FBI, y en las encuestas nacionales de victimización del crimen de la Oficina de Estadísticas de Justicia. Además del informe uniforme de crimen primario conocido como crimen en los Estados Unidos, el FBI publica informes anuales sobre el estado de la aplicación de la ley en los Estados Unidos. Según el FBI, el índice de delitos de los Estados Unidos incluye delitos violentos y delitos contra la propiedad. El delito violento consiste en 5 delitos más: el asesinato y el homicidio, la violación, robo, asalto agravado y violencia de pandillas. El delito de la propiedad consiste en robo, hurto, robo de vehículos e incendio premeditado. Como podemos observar en la gráfica, es una gráfica de suicidio y homicidio con relación con armas, donde tenemos en el 2000 una tasa de 15.000 personas aproximadamente, hasta el decreciente del 2020, llegando a un punto máximo de 25.000 personas de una tasa de 100.000 personas o cada 100.000 habitantes. El homicidio, en caso contrario, tenemos un punto mínimo de 10.000 personas en el 2020 tenemos casi un punto de 15.000 personas con la tasa de cada 100.000 habitantes. Posterior en esta gráfica tenemos las tasas de muerte por armas de fuego en países de ingresos altos, dando así en Estados Unidos el primer lugar. Posterior a ello está vinculado en la barra azul los suicidios y en la barra roja los homicidios. Estados Unidos predomina en primer lugar, le consigue Finlandia, después Australia, Francia, Canadá, Bélgica y los demás países. Posterior tenemos un mapa de Estados Unidos donde nos muestra el número de reclusos por cada 100.000 habitantes. Como podemos notar, es una gran tasa de todo el país, mostrando así los lugares más peligrosos de Estados Unidos, los que están a un nivel intermedio y las personas que cumplen ciertas características de delitos para poder estar presos. Posterior en la gráfica de barras tenemos los delitos más producidos en Estados Unidos por cada 100.000 habitantes. En primer lugar tenemos el delito contra propiedad, que son 2.209,8%. Hurtos, 1.600.6. Alineamiento de morada, 378. Crimen violento, 383,4. Agresión o asalto con agravantes, quiere decir terminación en heridos o muertes, 248,2. Robos de vehículos motorizados, 230,2. Robos o atracos con violencia, 86,1. Violaciones, 44. Asesinatos y homicidios no negligentes, 5 personas de cada 100.000 habitantes.